¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Buenos días, profe. Pues bien, compañeros, ¿alcanza a ver la diapositiva ahí? Sí, profe. Pues bueno, compañeros, muy bien. Miren, el día de hoy nos va a tocar realizar una de las prácticas que está programadas para este parcial, ¿verdad? El título es Práctica 1, el microscopio, herramienta en la botánica, ¿verdad? Les voy a empezar a explicar cada una de las cosas que se tienen que ver, ¿verdad? Y a la vez que se tienen que ir realizando, ¿verdad? Para poder terminar el reporte que se tiene que entregar. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, dice portada, ¿verdad? Obviamente que yo les voy a dejar este archivo, ¿verdad? Este archivo en este apartado o diapositiva que dice portada, van a agregar los datos que debe llevar una portada. Acuérdense que en el caso de la guía instruccional y el instrumento de evaluación, es decir, la rúbrica que se requiere para revisar esta práctica, ¿verdad? Ahí viene especificado qué debe incluirse en la portada, ¿ok? Entonces, aquí ya les puse el título, obviamente que el título va en la portada, ustedes le van a agregar aquí todos los datos que debe de llevar la portada. En el apartado de introducción, fíjense, una introducción, ¿verdad? Es una sección en la cual se consideran tres partes importantes. Cuando se elabora una introducción, debe de llevar una entrada al tema, ¿verdad? Entonces, por lo regular, hay un párrafo o dos párrafos en donde se mencionan las generalidades, ¿verdad? O aspectos de lo que trata el tema, ¿verdad? En este caso, el tema o el título central es el microscopio y su uso como herramienta en la botánica. Entonces, ustedes tienen que incluir un párrafo o dos en donde mencionen algo relacionado del uso del microscopio, ¿verdad? Y ¿verdad? Y algo relacionado con la observación de organismos, ¿ok? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Entonces, ustedes en algún documento que busquen, de los libros que ustedes tengan, ¿verdad? En donde venga hablando sobre el microscopio, ¿verdad? O de los diferentes tipos de microscopios, ¿verdad? Porque, o la microscopía, si ustedes quieren llamarlo así también, ¿verdad? Que es una ciencia que se dedica al estudio de los diferentes tipos de microscopios y las prácticas, equipos, ¿verdad? Que se realizan con esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, esa referencia que ustedes van a hacer, ese párrafo que van a incluir, debe llevar en la introducción al menos una o dos citas. Entonces, ustedes pueden ponerle en uno de esos dos párrafos o en un párrafo, si ustedes quieren nada más, ¿verdad? Poner una cita, ¿verdad? Y el otro párrafo que forma parte de la introducción es el problema. En este caso, el problema
es qué limitantes tienen al usarse diferentes tipos de microscopios, ¿verdad? Es decir, hay microscopios ópticos, ¿verdad?, que trabajan con luz, ¿verdad? Hay algunos otros que tienen aditamentos, ¿verdad?, que tienen una luz específica, ¿verdad? Hay otros que son de barrido, es decir, que se ve, o electrónico de barrido, en el cual solamente se alcanza a ver la superficie de algún cuerpo. En algunos otros casos hay electrónicos de transmisión, es decir, que se puede ver la parte interna de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, en un corte. Entonces, hay diferentes tipos de microscopios. Entonces, en el párrafo que viene aquí, en esta introducción que ustedes también van a hacer, ¿verdad? Tiene que incluir o tiene que ver con las limitantes que tienen el uso de los diferentes microscopios, ¿ok? Y ahí también van a incluir otra cita, es decir, el autor y el año del documento que ustedes consultaron, al igual que en el párrafo de la entrada al tema, ¿verdad? Tiene que ir entre paréntesis el nombre del autor, coma, año, ¿verdad? Aquí. Bueno, y el tercer párrafo, o cuarto párrafo, o quinto, dependiendo de los párrafos que ustedes vayan a agregar, ¿verdad? Pero que por lo menos lleven 2 citas, como ya les incluí ahí, es el propósito, es decir, ¿para qué va a servir revisar esta práctica? ¿Qué finalidad tiene la revisión de esta práctica, en donde se conocen las características del microscopio, ¿verdad? Y su manejo, ¿verdad? Y su relación con los organismos que se van a ver, ¿verdad? Ahí tiene que ir otro párrafo. Entonces, esta sección de introducción, ustedes la van a realizar también, ¿ok? El objetivo general y los específicos ya vienen determinados. Eso se los dejé y ya nada más los dejan así, ¿verdad? No tienen que, no tienen que hacer más. Estos ya están determinados. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, que el alumno se familiarice con el manejo y cuidado del microscopio y reconozca los niveles de organización que existen en los vegetales. Vamos a ver unas laminillas, ¿verdad? En donde, o laminillas virtuales, ¿verdad? En donde ustedes van a ver la organización que tienen, ¿verdad? Los diferentes organismos que se van a ver. Los objetivos específicos, ¿verdad? El uso y cuidado del microscopio compuesto y el estereomicroscopio, ¿verdad? O estereoscopio, que es el otro tipo de microscopio, ¿verdad? Van a haber 2. Y observar los diferentes niveles de organización, ¿verdad? Cómo es cada organismo, desde el más simple hasta el más complejo, ¿ok? El material y metodología se divide en 2 partes. Una de ellas primero es reconocer las características del microscopio, ¿verdad? Y en la otra, los niveles de organización. Una vez que se revisen las características, es decir, ahorita las vamos a ver enseguida, ¿verdad? Va a haber que reconocer los nombres de las estructuras señaladas, ¿verdad? En unos esquemas, ¿verdad? O laminillas virtuales, ¿verdad? En donde tienen una flechita y se está indicando una estructura o característica, y ustedes van a determinar, ¿verdad? Y tienen que incluir el nombre de lo que se está observando y que se está señalando además, ¿verdad? Ok, entonces, ahí está. Miren, en cuanto al número 1, ¿verdad? Hay que reconocer 2 tipos de microscopios. Aquí tienen ustedes el microscopio óptico compuesto, ¿verdad? Este microscopio, ¿verdad?, tiene una composición de partes, ¿verdad?, en las cuales cada una de ellas tiene una función específica,
¿verdad? Por ejemplo, en la base, ¿verdad? La base es la parte del microscopio que va a soportar el resto de los componentes del microscopio, ¿verdad? Y en esta base, ¿verdad? Esta base tiene que ser una parte que tenga una base mucho más larga y ancha, ¿verdad? Es decir, la proporción de superficie entre la parte de abajo es mayor que la de arriba. Si ustedes se fijan, la columna, el brazo, todo el resto del microscopio está descansando sobre un punto de la base, ¿verdad? Sin embargo, la platina se extiende un poquito más hacia allá, más hacia adelante, pero si ustedes se fijan, verticalmente no sobrepasa el área de la base al frente, ¿verdad? Quiere decir que está muy estable, ¿verdad? El hecho de que tengan una base amplia, ¿verdad? Y mayor que el resto de los componentes del microscopio, esto nos indica que esto tiene mayor estabilidad. En el momento en que ustedes sacan la base o la hacen más atrás del área de la superficie de la base o la hacen más adelante, ya hay problemas de estabilidad, ¿verdad? Por eso una base debe tener esas características. Además, en el caso de la base, para el microscopio de luz, ¿verdad? Se requiere una fuente de luz, ¿verdad? La fuente de luz está incluida, ¿verdad? Ahí adentro, si ustedes se fijan, hay una palabra que dice ahí condensador. El condensador, ¿verdad? Es un componente que está encima del foco o fuente de luz en el cual va a salir va a salir la iluminación y va a llegar al condensador que está sobre la platina, ¿verdad? De tal manera que estos dos condensadores permiten que el haz de luz, ¿verdad? En lugar de que se disperse hacia los lados, ¿verdad? Por eso el condensador arriba de la base tiene una forma así de tubo para que la luz se dirija de manera cilíndrica o de manera vertical y que sea captado por el condensador que está en la platina, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la función que tienen los dos condensadores. En el caso, ¿verdad?, de los componentes en donde se encuentra el brazo, ¿verdad? El brazo es la parte del microscopio que está sentado sobre la base y que además, en este caso, lleva dos tornillos, ¿verdad? Uno de ellos que es el macrométrico y el otro que es el tornillo micrométrico. El tornillo macrométrico lo utilizamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a iniciar o que vamos a hacer el uso del microscopio, ¿verdad? En el manejo de un microscopio, siempre que uno termina de trabajar, ¿verdad? Termina de hacer las observaciones, le tiene que dar vuelta al tornillo macrométrico de tal manera que la platina que está aquí tiene que bajar y quedar sentada, ¿verdad? Donde dice tornillo micrométrico, ese cuadro que está por ahí, ese cuadro mueve la platina, ¿verdad? Y al darle al tornillo macrométrico, se mueve más rápido, se desplaza a mayor distancia, ¿verdad? La platina para poder descansar en esta base del microscopio, ¿verdad? De tal manera que al mover el tornillo macrométrico, los desplazamientos son grandes, ¿verdad? De alguna manera, esto nos ayuda a subir rápido la platina para poder llevarla a un punto en donde la muestra va a poder ser observada, ¿verdad? Y se usa el macrométrico y no se usa el micrométrico porque el tornillo micrométrico solamente se utiliza para afinar, ¿verdad? Cuando ustedes mueven el tornillo macrométrico, sube la platina, queda al nivel, ¿verdad?, en donde puede ser observado a través del objetivo, en ese momento ya deja uno de darle movimiento al tornillo macrométrico, ya la platina ya no se sube más, ya no debemos subirla, y ahora debemos dedicarnos a utilizar el tornillo micrométrico, que es el que le va a dar el enfoque, el punto preciso en donde se observa el mejor de los detalles de la muestra o de la laminilla que se está viendo, ¿verdad? Esa es la función de los dos tornillos. Obviamente que la platina, ¿verdad?, es como un plato, ¿verdad?, o una parte en donde descansa la muestra, ¿verdad?, y que va a ser subida o va a ser bajada de acuerdo a las necesidades de enfoque que ustedes deban de darle, ¿verdad?
Obviamente que la muestra es una laminilla, ¿verdad? Que lleva un portaobjetos, lleva una muestra y en un medio de inclusión, ¿verdad? Que puede ser aceite, puede ser agua, en fin, y que tiene un cubreobjetos, ¿verdad? Para evitar que la muestra moje los oculares, ¿verdad? Y de alguna manera refracta mejor la luz, ¿verdad? Que tiene el líquido que lleva la muestra. Y este portaobjetos, ¿verdad? O la laminilla es sujetada con las pinzas. Esto nos ayuda para que cuando hagamos el enfoque y veamos la estructura como debe ser, que con cualquier movimiento que haya en la mesa o cualquier movimiento vibratorio, se evita que se mueva la muestra o se desenfoque, ¿verdad? Para eso sirven las pinzas, para que la muestra quede sujeta. El brazo va a ser la parte, ¿verdad?, del microscopio que nos va a servir para cargar el microscopio cuando lo transportemos, ¿verdad? Siempre un microscopio se carga adecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, si con la mano izquierda soportando la parte de la base, ¿verdad? Y con la mano derecha tomándolo por la parte del brazo. Así es como se debe de llevar el microscopio, ¿verdad? Debe estar con la mano abajo, ¿verdad? De la base, la mano izquierda, la mano derecha arriba, pero debe estar ese microscopio pegado a nuestro cuerpo o muy cerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? No se vale utilizar un microscopio agarrándolo del brazo únicamente sin utilizar la otra mano. Sí. Me ha tocado ver alumnos, ¿verdad? Que cuando van y piden los microscopios, incluso no se llevan un microscopio, se llevan dos, ¿verdad? Y los agarran del brazo y los van llevando así como si estuvieran, pues balanceándolos, ¿no? En las dos manos, colgando los brazos y llevando los microscopios. Eso no está bien, no es correcto, ¿verdad? No, no es seguro. El microscopio tiene un ocular en la parte terminal, ¿verdad? Y ese está libre, es decir, no está soldado. En un movimiento se puede desprender y se puede quebrar, ¿verdad? Y para comprar esa parte, pues es cara, ¿verdad? Es un lente especial y después el alumno, cuando llega a suceder eso, llega a tener problemas. La otra es que a veces, como lo van meneando con los brazos, ¿verdad? Si no lo agarran como debe ser, se puede atorar, ¿verdad? En un banco, en una mesa, ¿verdad? O le pueden pegar a alguien, ¿verdad? Incluso a veces el cable que llevan, porque aquí como ustedes verán, no lleva un cable, no se le ve el cable, pero sí lo debe de llevar. El cable, una vez que se termina de usar el microscopio, tiene que enrollarse, ¿verdad? En el área donde se encuentra el tornillo micrométrico, a esa altura cuando ya la platina queda descansando sobre la base, ¿verdad? Entonces, el cable, cuando lo van maneando por ahí, que no lo agarran bien, se puede atorar, ¿verdad? O enganchar en algún lado y se les puede caer el microscopio. Un microscopio que no solamente los lentes se quiebren, también que las piezas se quiebren, ¿verdad? De alguna manera pueden inutilizar al microscopio, ¿verdad? Porque a veces los materiales, ¿verdad?, no se pueden soldar, son hechos pues a la perfección, por llamarlo así, ¿verdad? Y una vez que se quiebran esas piezas, pues es difícil que se puedan ensamblar, ¿verdad? Si tienen quebraduras. Por eso es conveniente que manejen bien el microscopio, ¿verdad? Entonces, así es como debe ser, ¿verdad? Siempre enredar el cable cuando terminen y bajar la platina, enredar el cable, ¿verdad? Y llevárselo a la entrega o al almacén, ¿verdad? O en el lugar donde va a descansar, no dejar de soltarlo de las dos manos, ¿verdad? Hasta que ya lo vayan a depositar en la alacena, ¿no? O en la mesa donde va a ir el microscopio. Bueno, entonces, la parte del cabezal, ¿verdad? Es una parte que interconecta, ¿verdad?, lo que es el tubo del ocular y los objetivos. Es en esa parte en donde las imágenes son trasladadas, ¿verdad? De lo que se ve en la muestra, llega ahí a esa parte y se refracta y eso permite que se pueda ver en el ocular. Es decir, tiene una serie de lentes, ¿verdad? Y espejos que permiten que la imagen que se ve
o que capta el objetivo pueda verse por el ojo humano a través del ocular, ¿verdad? Entonces, esta zona del cabezal es importante también, ¿verdad? Incluso esa parte del cabezal puede girar, ¿verdad? Si ustedes están en un lado o hay dos personas viendo el microscopio, esa parte del cabezal puede tener giro, ¿verdad? De tal manera que el tubo ocular se puede mover, ¿verdad? En este caso, los objetivos, ¿verdad?, son lentes que van en esos componentes y que permiten ver la muestra en diferentes aumentos. Por lo regular es el de 2.5, el más pequeño, y luego el de 10, el de 40 o de 45, y luego el de 100, ¿verdad? Esos son los objetivos más usuales que se utilizan en el microscopio óptico, ¿verdad?, compuesto. El ocular, ¿verdad? El ocular es un lente, ¿verdad?, que por lo regular es de 10 aumentos. Sin embargo, puede ser de 15 o de 20, dependiendo de qué tan grande puedan ver la muestra, ¿verdad? Es decir, los microscopios ordinarios ya vienen dotados con el ocular de 10X. Sin embargo, se pueden conseguir o se pueden comprar, ¿verdad?, o se pueden pedir microscopio que lleve un ocular de mayor aumento, de 15 o de 20, ¿verdad? Que es lo más usual, ¿verdad? Entonces, ya que conocemos las partes, compañeros, ya sabemos cómo debemos manejarlo, ¿verdad? Una vez que usted va y toma el microscopio de la alacena o de la mesa donde está dispuesto, ya tiene que estar con el cable enredado en la base, ¿verdad? La platina obviamente que antes de que enrede el cable ya debe estar descansando, ¿verdad?, sobre la base o más bien el pedestal que lleva la platina debe estar descansando sobre la base de manera firme, ¿verdad? El cable enredado. Deben tomar el microscopio con el brazo derecho en la parte de arriba, con el brazo izquierdo, con la mano, en la base del microscopio, y transportarlos pegados al cuerpo, ¿verdad? Evitar irlo manejando o manejarlo con una sola mano, precisamente por lo que ya comentamos. Bueno, este microscopio, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Este sirve para ver muestras en las cuales el grosor de la muestra, ¿verdad?, debe ser tal que permite que la iluminación que viene de la fuente de luz pase a través de la muestra y puedan verse sus partes internas, ¿verdad? Eso es para lo que se usa el microscopio compuesto. Cuando nosotros vemos un corte o una laminilla, como las que vamos a ver ahorita, o que vemos un grano de polen, o que vemos un corte de un órgano, ¿verdad?, que por lo regular van entre las 8 y las 20 o 30 micras, ¿verdad?, que son los cortes que se requieren de algún órgano o de algún tejido para poder que se aprecien bien cuando pase la luz entre la muestra, ¿verdad? Es para observar ese tipo de muestras, ¿verdad? Partículas también, ¿verdad? Granos de polen. En fin, por lo regular, estas muestras pueden estar sin teñir o pueden tener tinción, ¿verdad? Una tinción ayuda a colorear los diferentes organelos, ¿verdad?, o partes de un tejido, de acuerdo a la afinidad que tenga el tejido o las células, ¿verdad?, o los organelos, con los colorantes con los cuales se va a combinar la muestra, ¿verdad? Así es como funciona. Bueno, en el caso del estereoscopio, ¿verdad?, si ustedes se fijan, es diferente. Por lo regular tiene dos oculares, ¿verdad? También tiene una columna o lo que sería el equivalente al brazo, ¿verdad? El brazo, ya dijimos que permite cargar o soportar el resto de los componentes del microscopio, ¿verdad? Y está fijo en un punto de la base. Igual, también tiene un tornillo. En este caso, el tornillo, ¿verdad?, que se le llama mando de enfoque, tiene la facilidad de desplazar todos los componentes, ¿verdad?, del microscopio hacia arriba o hacia abajo, de tal manera que pueda enfocarse la muestra. Aquí no necesita tanto detalle como el microscopio óptico, ¿verdad?,
porque en el microscopio óptico las partes que se ven, ¿verdad?, son de micras, son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer un movimiento muy lento para que se pueda ajustar y ver bien la estructura, en el caso del microscopio compuesto. Aquí no es tanto, ¿verdad? Por eso solamente tiene un solo tipo de tornillo, al que se le llama mando de enfoque. Igual también tiene unas pinzas que están sobre, en este caso no están sobre la platina, están sobre la base del estereoscopio o estereomicroscopio. Este estereomicroscopio tiene dos fuentes de luz. Si ustedes se fijan en la base, ¿verdad?, en el círculo que está por ahí, que viene a ser la platina, que es la que carga las muestras, ¿verdad?, y que se encuentra sobre la base, ahí podemos poner una determinada muestra, ¿verdad? Por lo regular, en una caja de Petri, a veces las podemos poner también sobre la misma platina, ¿verdad? A veces no necesitamos sujetarlas, ¿verdad? A veces pues simplemente se colocan ahí y se ven, ¿verdad? O en una caja de Petri. Tiene una fuente de iluminación en la parte basal, ¿verdad?, que hace más o menos la misma función que en el caso del microscopio compuesto, pero sin embargo vamos a ver que tiene detrás del objetivo, por ahí hay otro foco. Este foco o fuente de luz permite iluminar la muestra de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero obviamente que aquí va a ser difícil que se vea el interior, si no está muy delgado, que se vea el interior, ¿verdad?, del tejido o del corte o del órgano, ¿verdad? Básicamente se utiliza más la fuente de iluminación que está arriba para iluminar de arriba hacia abajo la muestra, ¿verdad? Entonces, el interruptor, ¿verdad?, es el que enciende o apaga la fuente de iluminación, que también es un foco, ¿verdad? Obviamente que en el estereomicroscopio, ¿verdad?, se tienen dos oculares y cada uno lleva un lente de 10x o 10 aumentos, que ya dijimos que puede cambiarse por otro de 15 o de 20, ¿verdad?, para poder magnificar el tamaño de la muestra. Ahora bien, en este caso, el objetivo tiene dos lentes, uno que es de 2 aumentos o 2x y el otro es de 4 o de 4.5, ¿verdad? Si ustedes multiplican 2 por 10, que es lo que nos da los oculares, ya tenemos 20 aumentos. O si cuando le giramos al objetivo, porque tiene esa facilidad de que ustedes lo pueden girar y pueden cambiar del de 2x al de 4x. Si ustedes multiplican 4 por 10, quiere decir que el tamaño de la muestra se va a magnificar 40 veces, ¿verdad? Y obviamente que este estereomicroscopio, al igual que el microscopio óptico, funcionan con luz, ¿verdad? Aquí tampoco viene el cable, ¿verdad?, que por lo regular viene por la parte de atrás, ¿verdad?, y que se conecta y para poder encender la fuente de iluminación una vez que ustedes le muevan el interruptor. ¿Hasta aquí alguien de ustedes tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. No, profesor. Si tienen alguna duda o algo, coméntelo por favor con toda confianza, ¿verdad? Bueno, esta es la sección 1, ¿verdad? O la parte 1 de la metodología, en donde íbamos a observar las características de un microscopio. Ahora vamos a observar las características de unos organismos, ¿verdad? En este caso, ustedes verán que Euglena es un organismo protista, ¿verdad?, que está formado o constituido por una sola célula, ¿verdad? Es decir, el organismo no es multicelular, el organismo es una sola célula, ¿verdad?, que tiene diferentes organelos que le permiten sobrevivir de manera independiente, ¿verdad?, y siendo de tipo unicelular. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, tiene una forma determinada, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos el sistema locomotor, donde se observa un flagelo, ¿verdad? Este flagelo, una vez que latiguea o se mueve como látigo, permite que se desplace, ¿verdad?, el organismo. Este organismo puede ser fotosintético o puede ser heterótrofo, ¿verdad? Cuando este organismo
¿verdad?, que vive en medios líquidos, está en expuesto a la luz, ¿verdad?, se comporta como un autótrofo, en donde nosotros podemos ver cloroplastos como el que se ve en el ápice, ¿verdad? Se ve el cloroplasto, que es en forma de una banda o está laminar, y que además tiene un pirenoide. Fíjense bien, el cloroplasto ya sabemos que es el que está involucrado, el organelo involucrado en la fotosíntesis, y el pirenoide, ¿verdad?, es un gránulo o cúmulo de los almidones que se van produciendo en ese cloroplasto, ¿verdad? De tal manera que podemos tener varios cloroplastos en el interior de este organismo unicelular, ¿verdad? También a veces es posible ver el núcleo, ¿verdad?, el núcleo y el nucleolo, ¿verdad? Por lo tanto, al estar encerrado, ¿verdad?, ya sabemos que es un organismo eucariota, ¿verdad? Hay una mancha ocular también, ¿verdad?, en la parte de la cavidad que se ve por ahí, ¿verdad?, donde están los flagelos. Por ahí hay una mancha ocular que es grande. A veces se confunde con el núcleo, pero el núcleo lo van a encontrar ustedes a la mitad, ¿verdad?, a la mitad del organismo. La parte que se ve como un núcleo a veces, ¿verdad?, que es como una mancha, se ve muy bien, pero en la zona cercana a lo que es el reservorio o área de donde sale el flagelo, ¿verdad? Aunque aquí dice vacuola contráctil, pues está mal, ¿verdad? La vacuola contráctil está más adentro. Donde sí se ve bien la vacuola, la ubicación de la mancha ocular es en la eulena, que está coloreada aquí en amarillo, ¿verdad? Ustedes podrán ver que a un lado de esa cavidad, que es el reservorio, ahí está la mancha, ¿verdad? Y la vacuola, pues está más hacia el centro, ¿verdad? La vacuola le permite regular la concentración de sales, ¿verdad?, o de líquidos que hay en el interior de la célula. Esto es importante. La vacuola contráctil, ¿verdad?, permite eliminar agua o sales, de tal manera que si el medio tiene una baja cantidad de sales, ¿verdad?, el organismo va a tener que equilibrarla. Si existe en el organismo una gran cantidad de sales, mayor concentración que lo que hay en el medio ambiente, el agua va a entrar y va a reventar el organismo, ¿verdad? Lo va, pues va a hacer que reviente, ¿verdad? Entonces, si la concentración es fuerte en la parte del ambiente afuera, tiene que elevar la concentración, ¿verdad?, en su interior, para evitar que le pase el mismo problema, ¿verdad?, que en este caso, que la humedad que tiene adentro, ¿verdad?, los líquidos que tiene adentro salgan de la célula, ¿verdad?, por la mayor concentración que hay en el exterior. Para eso es la vacuola contráctil. Obviamente que son de las estructuras que mayormente se ven, ¿verdad?, el núcleo, los cloroplastos, la mancha ocular y la vacuola contráctil, ¿verdad? Y obviamente que el flagelo, si está a buen aumento, ¿verdad?, a veces es posible ver el flagelo y a veces no, ¿verdad?, dependiendo también del aumento. Si ustedes lo quieren ver en 45, pues no van a poder verlo. Si lo quieren ver en 100, es posible que puedan ver el flagelo, ¿verdad?, y los demás organelos. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un organismo simple y vamos a pasar a ver ahora un organismo más complejo, es decir, un organismo que como en el caso del género Volvox, ¿verdad?, comparado con Euglena, el género Euglena, Volvox es un organismo colonial, ¿verdad? El organismo funciona como una colonia, ¿verdad? Ustedes podrán ver, por ejemplo, en la parte superior izquierda, cómo esa colonia, que es grande, se le llama colonia madre, ¿verdad? Porque en su interior, en color oscuro, tiene otras colonias pequeñas, y esas sucesivamente pueden tener otras en su interior, ¿verdad? De tal manera que, pues, el organismo es colonial, ¿verdad?, y está formado por un conjunto de organismos de la misma clase. Si ustedes se fijan, aquí hay un aumento, ¿verdad?, de una colonia en donde se alcanzan a ver como si fueran hexágonos, ¿verdad?, lo que viene a ser el cuerpo de estas células individuales que están unidas por los lados, ¿verdad?, formando una colonia. Vemos que esas células tienen dos flagelos, ¿verdad?, que se alcanzan a ver, pero obviamente que en las laminillas a veces no las vamos a ver, ¿verdad? Depende.
Entonces, por lo regular es un mismo tipo de células, ¿verdad? Cuando va a llegar a una etapa reproductiva, ustedes ven en la parte inferior derecha que algunas de esas células se transforman en células gaméticas, ¿verdad? Que van a producir gametos. De tal manera que, por ejemplo, en una de ellas, la de la derecha, ¿verdad? Podemos ver que esa célula va a formar espermas o espermáceos, los cuales van a nadar por esa salida, ¿verdad? Y van a llegar a donde está otra célula, ¿verdad? Que es la célula huevo, ¿verdad? En esa célula huevo, ¿verdad? Va a ocurrir la fusión del núcleo del espermáceo o esperma, una vez que nada y penetra por esa entrada o cuello y se fusiona con la célula huevo. En ese momento se forma el cigoto, y del cigoto es posible formar nuevamente pues otra colonia, ¿verdad? U otro individuo. Pero básicamente funciona como una célula de resistencia. Cuando las condiciones son adversas, ¿verdad? El organismo entra a una etapa de formación de cigotos, ¿verdad? Para que una vez que se desecan esas charcas donde ellos viven, por ejemplo, esos cigotos pueden, después de que se renueven las condiciones de humedad, que vuelva a llover o que se llene esa charca o lo que sea, ¿verdad? Va a permitir que de ese cigoto surja otra nueva colonia. Así es como funciona. Pero lo interesante de aquí es que todas las células son del mismo tipo, aunque son muchas en ese organismo, ¿verdad? Todas tienen la misma función, excepto en aquellos casos en los cuales se van a reproducir, que es cuando algunas de ellas se diferencian en otro tipo de célula, en una célula fértil, ¿verdad? Pero bueno, ese es el segundo nivel de complejidad, la colonia, y ya después podemos pasar a otro nivel de complejidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Policifonia tenemos organismos, ¿verdad?, que tienen una estructura multicelular, ¿verdad? Ya hay diferenciación de algunas células o partes del organismo, ¿verdad? Como por ejemplo en Policifonia, en la parte que está café, hay unas células corticales que están alargadas, ¿verdad? Y que están en forma de segmentos, ¿verdad? Esos segmentos están, o separaciones, además de ser células, cada uno de esos segmentos tiene varias barras o células, ¿verdad?, que están alargadas y que forman la cubierta del cuerpo de esta alga. Y en la parte interna, ¿verdad?, hay una célula que puede tener una función reproductiva. Entonces ya estamos viendo que aquí hay células diferentes, ¿verdad? Además vemos que en los órganos de reproducción, acá donde viene el ciclo biológico, ¿verdad?, aquí ya hay estructuras ya de varias células, ¿verdad? Como por ejemplo el gametofito femenino, que está a la derecha, es una estructura reproductora que lleva la célula huevo y que está formado por varias células, ¿verdad? En este caso ya hay diferenciación en el organismo, ¿verdad? Algo parecido a lo que ocurría con Volvox, pero ya aquí ya es a nivel multicelular. El organismo está formado por varias células, ahora sí, como un todo, ¿verdad? Y ya hay diferenciación de partes de ese organismo. ¿Ok? Si seguimos con el nivel de complejidad, ¿verdad?, podemos ver, por ejemplo, en este corte, ¿verdad?, cómo ya hay diferentes células con diferentes funciones, ¿verdad? Este tejido que se ve aquí es, digamos que es el nivel superior, ¿no?, entre las plantas. Es decir, el organismo está formado por muchas células, al igual que Policifonia, tiene varias células, pero aquí ya hay partes o células diferenciadas en tejidos, ¿verdad? Ya es más complejo el organismo, ¿verdad? Nosotros vemos que en la parte del centro, en color rojizo, está el tejido vascular, ¿verdad?, el xilema, ¿verdad? Luego vemos el cambium vascular, que es otro meristemo, ¿verdad?, que produce hacia adentro xilema y floema hacia afuera, ¿verdad? Además tenemos parénquima cortical, ¿verdad? Y luego tenemos epidermis. O si no tenemos epidermis, como en este caso, ya tenemos otro cambium, ¿verdad?, el felógeno, que es el que produce hacia afuera suber o tejido suberoso,
que viene a formar la corteza de árboles y arbustos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya pasamos de un nivel a un nivel más complejo. Primero teníamos a Eulena, después tenemos a Volvox como organismo colonial, después tenemos a Policifonia como organismo multicelular, pero sin diferenciación, sin gran diferenciación, ¿verdad? En sus componentes, y luego ya llegamos a una planta, ¿verdad? Una planta en la cual, además de ser multicelular, hay diferenciación de varias de sus partes para formar diferentes clases de tejido con diferentes células, y cada célula tiene sus funciones, ¿verdad? Entonces, así es como se encuentran los organismos, ¿verdad? Hay diferentes grados de complejidad. Miren, este tejido que estamos viendo aquí es el del tejido de corcho, ¿verdad? En un corcho, ¿verdad? Si ustedes le hacen un raspado o obtienen un corte, vamos a ver diferentes, más bien vamos a ver un conjunto de células que no se les ve núcleo, no se les ve el citoplasma, porque están subverificadas, es decir, su contenido celular muere, ¿verdad? Y almacena suber, ¿verdad? Que es un tejido aislante, ¿verdad? Es un tejido de protección, ¿verdad? Si usted raspa en la corteza de un árbol, podrán ver algo similar a esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Algo parecido. Entonces, este es un corte de suberoso, ¿verdad? De tejido suberoso, ¿verdad? O suber. Bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, en esta sección 2 de la metodología? ¿Algún comentario? Profe, Sí. en la imagen anterior del felogeno, Ok. Ahí está. este, es muy diferente al corte que nos explicó la clase pasada, ¿no? Donde veíamos sobre esto del córtex y todo eso. Así es, compañero. Miren, es algo similar. ¿Es diferente o es similar? Es similar. Claro que es diferente, pero el arreglo es más o menos similar. Le voy a decir por qué. El grupo que vimos la vez pasada la diapositiva estaba relacionada, ¿verdad?, con una planta gimnosperma. Si usted se acuerda, en esa planta gimnosperma había canales resiníferos, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Entonces, sí. hay plantas gimnospermas y hay plantas angiospermas. Bueno, este corte que está viendo usted aquí es de una planta angiosperma. Y le digo que es similar porque, por ejemplo, de la esquina roja que se ve por aquí, toda esa zona, ¿verdad?, tiene gilema, ¿verdad? Es puro tejido gilemático, hasta donde llega la parte azul, ¿verdad? Ahí en la parte azul, ¿verdad?, está el cambium vascular, ¿verdad? Se ve como una línea más oscura, ¿sí la ve? Acuérdese que también en esa gimnosperma que tenía 2 años, si se acuerda de edad, se veía una línea que era el cambium vascular. Este cambium Sí, sí. vascular produce floema hacia afuera, ¿verdad? Que es otra tirita que se ve por ahí de células un poquito más claras, ¿verdad? Produce floema, y después de esa zona está el córtex o parénquima, ¿verdad? El parénquima que vimos en aquella laminilla también estaba presente en forma de córtex, ¿verdad? Pero no estaba tan amplio el área de córtex, era más delgada. Miren, déjenme ver si la podemos ver aquí, ¿verdad? No, espero que no se me vaya a ver si...
aquí no viene. Miren, no sé si se alcanza a ver ahí, compañeros. ¿Sí se alcanzan a ver las dos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, miren, en esta que tenemos aquí, la de la izquierda es una planta gimnosperma, ¿verdad? Vemos que ya dijimos que tenía 2 años de crecimiento, ¿verdad? Porque tenía 2 anillos. En la parte del centro tiene parénquima, que forma una médula, ¿verdad? Si usted se fija, en este también se alcanza a ver algo de gilema aquí de color rojo, pero en la mera esquinita se ven unas células que no se ve con la pared tan roja, más delgadita, lo que sería equivalente a la médula también, una esquinita, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta sección que se ve aquí. Esto sería parénquima. Todo el resto que tiene agujeritos más grandes, por ejemplo, eso es la parte del gilema, ¿verdad? Pero en este caso, nada más tenemos una barra de gilema, ¿verdad? Y en el caso de la izquierda tenemos dos bandas de gilema. Lo que pasa es que en el otro son 2 años y en este solamente es 1 año, ¿verdad? Por eso se ve algo diferente, pero es lo mismo. Y luego tenemos el cambio vascular, ¿verdad? Después del gilema, en este caso, después de la segunda banda de crecimiento del anillo, se indica que ahí está el cambio, que nosotros lo estamos viendo en la parte más oscura, ¿verdad? Que está después de lo rojo. Ahí viene el cambio, ¿verdad? Y si usted se fija, después del cambio está el floema y después del floema está el córtex o parénquima, que acá también lo vemos, ¿verdad? Acá el córtex o parénquima incluso tiene un canal resinífero en el de la izquierda, pero en el de la derecha no, ¿verdad? Se ve que está roto incluso porque se ve que se despegó el córtex, como que se hizo una incisión ahí y se separó, ¿verdad? Pero también tenemos córtex, ¿verdad? Con parénquima. Y si usted se fija, también tenemos el felógeno o cambio suberoso y hacia la periferia también tenemos súbero, tejido suberoso, ¿verdad? Entonces, es muy similar en estructura, ¿verdad? Sin embargo, le comento, tenemos dos tipos o varias diferencias. El de la izquierda es gimnosperma, ¿verdad? Porque tiene canales resiníferos. El de la derecha es un angiosperma, ¿verdad? Otra diferencia es que en el de la izquierda son 2 años de crecimiento, ¿verdad? Y en el de la derecha es 1 año de crecimiento, por eso se ve, pues se ve algo diferente, pero también tiene cambio vascular y tiene cambio suberoso y tejido suberoso o suber, ¿verdad? Que ya está formado el corchito en ese paquete de células, ¿verdad? ¿Ok? Profe, Sí. perdón, y también entonces la angiosperma tiene cutícula y una epidermis. A ver, vamos a ver dónde está la que tenemos por aquí. Sí, sí, sí. De hecho, el tejido el suber o tejido suberoso es delgado, si usted se fija. Y en la parte de la periferia se alcanzan a ver las células de la epidermis. Si usted se fija, donde en la parte más externa del suber incluso se ve oscura, ¿verdad? Se ve negra, se ve una línea negra, pero se ve también unas células que están aplastadas, ¿verdad? Es decir, que están mucho más largas que anchas. Por ejemplo, estas dos que estoy señalando aquí. ¿Sí ve que la estoy señalando? Esta es la epidermis, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Entonces, acá Muchas también. gracias, profe. Oh, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte 3, a la sección 3 de la metodología, ¿verdad? Que va a ser la parte de resultados. ¿Qué vamos a hacer en los resultados? Vamos a reconocer las partes de un microscopio óptico, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las partes? Aquí están. Ustedes van a buscar, ¿verdad? O consultar y van a incluirle cada uno de esos, o el nombre a cada uno de esos componentes que están señalados, ¿ok?
¿Estamos? Profe, tengo una duda. Sí, compañera. ¿Usted nos va a pasar un archivo o algo así con todo eso Es- o nosotros vamos a tener que hacer uno? Este archivo se los voy a pasar. Ustedes le van a completar todo lo que le falta. Ya dijimos Ok, que está bien, gracias. le van a incluir una introducción, porque la introducción no viene, ¿verdad? Ya les dije cómo la hagan. La portada, viene señalado nada más el título de la portada. Ustedes tienen que agregarle todo el resto de la información. El objetivo y la metodología ya vienen, ¿ok? Y de los Ok, resultados, está bien. ustedes tienen que agregarle estos datos, ¿ok? Ok, Bueno, está bien. Gracias, profe. sí, sí. Mire, Profe, mande. si es en equipo, ¿verdad? Es en equipo, compañera, así es. Bueno, entonces, Si es en Word ¿mande? o en PowerPoint. ¿Cómo? Que si es en Word o es en PowerPoint. Mire, para este caso, ustedes me la completan aquí como está. En las siguientes prácticas, pues va a variar, ¿verdad? Ok, ahorita esta va a ser la práctica, nada más agreguen la información. De hecho, hay una guía instruccional, chéquenla, ¿verdad? Pero a mí me interesa que estas diapositivas, ¿verdad? Que les voy a pasar, ustedes le incluyan toda la información que falta, ¿verdad? Para que no vuelvan a hacer otra vez lo mismo en Word. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces esta es la Profe, sección. Sí, perdón, una duda. no se preocupe. Entonces, los resultados no son párrafos, solamente es completar la información de las imágenes. Así es. Ok, Como está gracias, aquí, profe. usted al microscopio le pone todas las partes, ¿verdad? Lo que se señala tiene que ponerle el nombre. Eso es para la sección 1, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, aquí, bueno, aquí estamos en reconocer las partes del microscopio. La Profe, otra, sí, disculpe, también tenemos que describir las partes, o sea, como colocar los nombres, pero describirlos, su no, función, ¿eso? ¿No? Ah, ok. no, ¿verdad? Eso iría, pero en la parte de discusión, pero todavía no llegamos allá, ¿ok? Por lo pronto en los resultados les estoy pidiendo nada más que completen las imágenes, ¿verdad? Los componentes o partes señaladas y le pongan el nombre que debe de ir ahí. Primero que nada para lo de los microscopios, ¿verdad? Segundo para lo de los organismos, ¿verdad? Ustedes van a ponerle aquí los nombres a las estructuras que se señalan, ¿verdad? ¿Ok? Sí, profe, está bien. Muy bien. Ok, ¿qué más? Tenemos acá otra, ¿verdad? Tenemos esta otra. Ok. Tenemos esta. Tenemos esta. Esos son los resultados. ¿Estamos? Para la discusión, ¿qué se va a incluir en la discusión? Miren, ustedes en esos cortes, ¿verdad? Como este, o por ejemplo como en este, ¿verdad? Si ustedes consultan en la literatura, puede venir una imagen parecida a esta, en donde se vean todas las partes que vienen, ¿verdad? Pero obviamente que cuando ustedes hacen una laminilla o una preparación, ¿verdad? Y que se vea cierto aumento, ¿verdad? Y que tuvo una cierta proceso de elaboración, ¿verdad? Van a alcanzar a ver solo algunas cosas, ¿verdad? A lo mejor el núcleo que está, no sé si lo alcancen a apreciar por aquí en alguna de las células, ¿se ve el núcleo? ¿Verdad que no? No. Bueno, No. precisamente para eso se trata la discusión. Ustedes tienen unos resultados, ¿verdad? En esos resultados ustedes están viendo varias partes. Yo les señalé 3 de ellas, ¿verdad? Entonces, si hay alguna estructura que no se ve aquí, pero que se ve en otro documento, de un libro o de alguna fuente, ustedes van a discutir de esta manera. Van a decir, por ejemplo, en el caso de Euglena, ¿verdad? En la preparación observada,
se alcanzaron solamente a ver tal y tal estructura, ¿verdad? Pero otras estructuras, como es el núcleo, esta otra, aquella y esta también, no se observaron en la muestra, pero se observan en el esquema presentado por tal autor, ¿verdad? En donde se ve cada una de esas cosas que no se vieron aquí, ¿verdad? Así es como se va a discutir. Profe, Mande. ¿y qué tipo de células son todas las que vienen ahí de las que nosotros vamos a discutir? Miren, estas son de, ¿sí las reconocen? Euglena ¿Son qué, o algo perdón? así se llamaba. Eulena, ¿verdad? Muy bien. Este organismo es Eulena. Este organismo es, a ver, ayúdenme. No se ve algo. Ahí está. Volvox, ¿verdad? Ok. Este es, el organismo es, ¿verdad? Este es, ok. Este es, vamos a ponerle completo, ¿no? Geranio, ¿verdad? Miren, en este caso ya les puse el nombre de los organismos, ¿verdad? En otras prácticas, si no viene el nombre del organismo, les voy a bajar puntos, ¿ok? Si las estructuras que vienen señaladas no le ponen nombre, les voy a bajar puntos. Y aquí en Kerkusuber se está indicando esta parte que está aquí, ¿ok? Bueno, entonces, ¿sí me entendieron de qué va a constar la discusión? Sí, Sí, profe. o sea, el comparar las partes que ahí no vienen señaladas, pero a lo mejor otros autores sí vienen porque vienen más detallado, más amplio y así. Sí, porque seguramente a lo mejor utilizaron otra técnica o microscopía de barrido y luego hicieron el dibujo y ya lo mejoraron, pero ahí hay una limitante. Ustedes lo hicieron con, estas preparaciones son en microscopía óptica. Hay otro tipo de técnicas microscópicas o uso de microscopios más sofisticados que permiten ver otras estructuras, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que comparen sus resultados, ¿verdad? Si ven que no se ven algunas cosas, o si yo les digo que es una cosa y yo me equivoqué, y es otra cosa, ¿verdad? Ustedes pueden discutirlo también. Incluso si revisan dos libros y ven que en un libro un autor dice una cosa y el otro autor dice otra cosa, se puede discutir entre esos dos documentos, ¿verdad? También lo mismo. Pero siempre tiene que indicar así, de acuerdo a lo observado, ¿verdad? En la práctica, para el caso de Eulena, por ejemplo, ¿verdad? Se alcanzaron a ver estas estructuras.
Sin embargo, de acuerdo al esquema tal, ¿verdad? O lo observado, o a la descripción del género o de la especie de este otro autor, ¿verdad? Y ponen el nombre del autor y el año, ¿verdad? Y ya indican qué fue lo que no se vio o qué fue lo que debería de ir. Así es como se debe de hacer una discusión. No se vale ponerle ahí nada más. En el caso de Euglena, Euglena tiene cloroplastos, tiene esto, tiene el otro y aquello, de acuerdo o concordando con lo que dice el autor tal, y ya le ponen la cita. Eso no vale, ¿verdad? Porque cuando ustedes le ponen eso, es hacer nada más una descripción. No están discutiendo nada, solamente están coincidiendo con el autor y no discuten nada, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, en el caso de la conclusión, obviamente que también van a ver Profe. Mande. Perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Nada más para estar seguro. De las imágenes que nos pone después del microscopio, sobre esas vamos a trabajar para discutir con una bibliografía o un autor externo, ¿no? Y ya. Y vamos a marcar las partes que nos indica con las flechas. No es después del microscopio, es desde el microscopio, ese que está ahí viendo. Ah, sí, bueno, sí, sí. Ok. Eso forma parte de los resultados, ¿verdad? De hecho, aquí viene el apartado, esta es la número 3, ¿verdad? Que le puse ahí, resultados. Y tienen que hacer, esa parte, ¿no? Desde el microscopio, todo lo de abajo tienen que ponerle las partes o componentes, y sobre esos mismos resultados, ustedes van a discutir lo que ya les indiqué. Y también van a concluir. ¿Cómo se hace una conclusión? ¿Verdad? Cuando ustedes analizan los resultados, ¿verdad? Ustedes pueden ver similitudes o diferencias entre los grupos, ¿verdad? En algunas características. O puede haber diferencias, ¿verdad? O pueden ser todos diferentes, ¿verdad? Entonces, se trata de que ustedes visualicen patrones de comportamientos o tendencias de la información analizada, ¿verdad? Para que puedan concluir. No se vale ponerle que se cumplieron los objetivos, ya, eso no vale, eso no sirve. O le pueden poner, se cumplieron los objetivos, yo creo que ustedes tienen ese protocolo, ¿no? Ya establecido de que se cumplieron los objetivos. ¿Pueden apagar, por favor, el micrófono? ¿Alguien de ustedes lo tiene abierto? Ah, gracias. ¿Verdad? Muchas veces ustedes, he visto que en otros reportes que me han entregado, luego en la primera o segunda práctica, me siguen poniendo lo mismo. Le ponen que se cumplieron los objetivos, ¿verdad? Y obviamente que, pues que eso no es lo que tenemos que poner de conclusión, ¿verdad? Ustedes tienen que analizar los resultados y tienen que emitir un juicio de lo que se observó, ¿verdad? ¿Qué tendencia se observó? Hubo, por ejemplo, ¿qué pasa con las células, verdad? ¿Cómo es la tendencia de los grupos que ustedes están viendo? Ustedes están viendo 4 o 5 grupos diferentes de organismos o diferente estructura, ¿verdad? Y tienen que hablar sobre eso. ¿Qué es lo que visualizan, verdad? ¿Qué similitudes o diferencias hay entre esos rasgos, por decir algo, verdad? De eso se trata la conclusión. Obviamente que también el microscopio, ¿verdad? Ustedes pueden concluir también sobre el microscopio, ¿verdad? Pueden incluir algo, por ejemplo, que es una herramienta necesaria, que sin eso no pueden ustedes realizar la observación de ninguno de los organismos observados, ¿verdad? Y que es esencial en el estudio de las ciencias biológicas, por ejemplo, ¿verdad? Aunque vemos el puro microscopio ahí, bueno, pues vamos a relacionarlo con los resultados, ¿verdad? Con lo que estamos viendo. Entonces, en ese momento ustedes deben de entender o deben de visualizar o deben de relacionar estas dos cosas, microscopio, organismos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con microscopio? ¿Qué no puedo hacer sin los microscopios? ¿Qué limitantes tiene el investigador, ¿verdad? O el estudiante de las ciencias biológicas? Por ejemplo, por ahí va lo de la conclusión. ¿Me explico? Bueno, ¿hay alguna duda? No, maestro. Muy bien. Aquí viene la parte del cuestionario. También lo van a realizar el cuestionario.
Finalmente van a poner las fuentes bibliográficas que ustedes consultaron. Pues muy bien, compañeros. Aquí ustedes, como ven que está nada más el puro término ahí, literatura consultada, ustedes tienen que agregar ahí. Ya saben que tiene que ir en formato APA, ya saben que tiene que ir ordenado alfabéticamente, ¿verdad? ¿Ok? Ya saben cómo estructurar una bibliografía o literatura que consultaron. Aquí deben de ir las citas, ¿verdad? Las que van a ir en la introducción. Acuérdense que les dije que pusieran por lo menos 2 citas. Entonces, esas tienen que ir a fuerza aquí, además de las fuentes bibliográficas que consulten. Pues bueno, miren, les voy a dejar el resto de la hora para que empiecen a trabajar en este archivo. Se los voy a subir a Teams, ¿verdad? Aquí a la sección de materiales y ustedes lo empiezan a llenar. Nos vemos aquí como a las 11:50 para ver si hubo alguna duda. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, gracias. ok, organícense y vean cómo van cada equipo para que vean cómo le van a ir haciendo para que completen la información y de lo señalado, de los apartados de discusión, conclusión, cuestionario. Muy bien, entonces ahorita nos vemos a las 11:50. Voy a subir ya este archivo. Listo, ya está cargado. Profe, Mande. una pregunta, ¿este archivo para cuándo es? O sea, la entrega. Es para la siguiente semana, compañera. La siguiente semana de clase, ¿verdad? Me la van a entregar. O sea, el siguiente martes. El siguiente martes. Tienen hasta las 11:55 de la noche para poderlo subir, ¿verdad? Ok, y este se sube en el área de tareas. En la sección de tareas, así es, compañera. Ok, gracias, profe. Ándele. Bueno, ahorita nos vemos a las 11:50. Ánimo.
Ok, compañeros, compañeras, ¿cómo les fue? Bien, profe. ¿Ya quedó? Digo, el avance, porque pues, no creo que le hayan terminado todavía. Sí, ya quedó el avance. Muy bien. Pues más que nada, pues para preguntarles, ¿verdad? Si había habido alguna duda o algo. Bueno, por la parte de ustedes creo que no, ¿verdad? ¿Mande? Tengo una duda, profe. A ver, ¿La práctica se va a subir individual o una por equipo? es por equipo, compañera. Un integrante del equipo la va a subir a la sección de tareas, ¿verdad? La siguiente semana del martes. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Profe, Sí. una pregunta, solamente tengo dudas sobre la introducción. Bueno, lo que respecta a los datos que vamos a poner. Y otra duda más. La guía instruccional nos indica que tenemos un método y componentes, algo así. Eso ya usted ya nos los proporcionó, ¿no? Sí, de alguna manera yo les resumí toda la práctica en ese documento, nada más para que lo completen, ¿verdad? Y en el caso de la introducción, les dije que iba a haber una entrada al tema, ¿verdad? Es decir, las generalidades de lo que se va a hablar sobre el microscopio y su uso, ¿verdad? En la observación de organismos. Ustedes tienen que buscar un párrafo o dos que hable sobre eso. Van a incluir ese párrafo y van a incluir la ficha, más bien la cita bibliográfica, ¿verdad? Que es el autor y el año. La cita textual. Va a haber otro párrafo, ¿verdad? En donde viene el problema, ¿verdad? Es decir, con los diferentes tipos de microscopios hay ciertas limitantes para observar ciertos organismos, ¿verdad? O sea, con un microscopio óptico no puedo ver 10,000 aumentos, ¿verdad? Podré ver como máximo 1,000 aumentos, pero no 10,000 o 50,000 aumentos, ¿verdad? Entonces, algún párrafo en donde hablen sobre el problema, ¿verdad? O sobre... No es precisamente que sea un problema, ¿verdad? Siempre en una introducción hay un problema, es decir, cuando en una investigación, ustedes están haciendo una investigación nueva, ¿verdad? Y precisamente la hacen porque de toda la investigación que se ha hecho, eso no se ha tomado en cuenta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando nos referimos a problemas, nos referimos a cosas que no se han hecho o que a veces, o que a lo mejor se hicieron con otra herramienta diferente. Y ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Después de 50 años o 30 años, si se hace un estudio sobre lo mismo, pero se utilizan otras técnicas o otros instrumentos, ya puede haber diferentes resultados, ¿verdad? Por lo tanto, siempre en el problema se mencionan esas cosas. Y obviamente que de antemano, en una investigación, cuando ustedes están indicando que hay un problema, obviamente que lo que ustedes están proponiendo en esa investigación, ¿verdad? O en ese trabajo científico que van a hacer, pues tiene que ver con el propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de lo que no se ha hecho, ¿verdad? Y qué van a hacer ustedes y para qué va a servir, ¿verdad? De hecho, con eso tiene que ver el propósito. Son esos tres apartados los de la introducción. ¿Algún otro comentario? Y también lleva la cita, la del problema, ¿eh? El problema también lleva una cita. Autor, año. De la fuente donde lo sacaron, o el documento donde se obtuvo esa información. ¿Algún otro comentario? Profe, ¿le podemos dar un formato diferente a la presentación o lo dejamos? Sí, sí, Ok. pues mientras venga todo eso, compañera. Para esta práctica, mientras venga todo eso. En otras prácticas va a haber un formato parecido al de los manuales, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, así como viene ese formato, así me lo entregan, o si usted quiere hacerlo en Word o en otro formato, no hay problema, siempre que lleve toda la información y los apartados estén completos, ¿verdad?
Así es. Ok, gracias. Ándele. ¿Algún otro comentario? Pues bueno, compañeros. Profe, Sí, en la discusión se tiene que citar igual, ¿no? Como en la introducción, sí, pero acuérdense al comparar con la literatura. así es, pero acuérdense cómo dije que se debería de citar. No es nada más de poner el párrafo y poner el autor. No se vale así nada más. Sí, sí. Ok, así Ok. es. También citar, pero con el autor y año, ¿verdad? Nada más haciendo énfasis en lo observado y en lo encontrado en la literatura, ¿verdad? Las diferencias o las no coincidencias o discrepancias. ¿Ok? Gracias. Ok, compañero. Pues bueno, compañeros, pues aquí le dejamos, ¿no? Que tengan un buen día, échenle ganas y la práctica es para la siguiente semana. Un integrante del grupo la va a subir a la sección de tareas, aquí en Teams. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, profe. Ustedes. Adiós. Buen día, maestro. Hasta luego. Buen día.